Ya estamos aquí de vuelta en el estudio, en nuestra sección desde el campus, en esta ocasión con Luciana Gandini para hablar de un tema importantísimo, presente, digamos, quizá de los temas que forman parte de nuestra historia cotidiana y lo seguirán haciendo, creo que de manera permanente, que es la migración, Luciana. ¿Qué tenemos, digamos, hoy de relevante que decir sobre el tema migratorio? Creo que tenemos mucho que decir. En primer lugar, habría que pensar que, justo como decías, ¿no? El tema migratorio es un tema que está presente en la historia misma de México, y lo primero que tendemos a pensar es a México como país expulsor, ¿no? Y a la gran cantidad de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años se ha comenzado a hablar por algunas personas o autores sobre esta idea de una nueva fase, una nueva era migratoria. Incluso se habló de migración cero, ¿no? Y aquí lo que tenemos que ubicar como detonante es la crisis financiera del 2008, que ayudó a reconfigurar, por un lado, patrones que ya se venían cambiando, con otros nuevos, quizás como un catalizador o un detonador de nuevas reconfiguraciones migratorias. ¿Y cuáles son, digamos, los efectos casi una década después de la crisis, ¿no? De una crisis que ha tenido muchas secuelas? ¿Cómo ha sido esta reconfiguración? Es decir, el fenómeno migratorio, ¿cómo cambió en estos últimos años? Por un lado hay que pensar en este papel de México como expulsor, ¿no? Okay. y Estados Unidos como atractor de esta fuerza de trabajo. Lo que se reconfigura a partir de esta nueva situación económica y laboral es precisamente las condiciones del mercado laboral en Estados Unidos para la población migrante. Y aquí podríamos mencionar dos o tres características centrales. En primer lugar, cómo los mexicanos históricamente se han insertado en nichos específicos del mercado laboral, que son básicamente precarizados y del mercado secundario, y en gran medida en trabajo agrícola. En segundo lugar, la gran proporción de población indocumentada que aún hoy sigue habiendo de mexicanos, más o menos la mitad. Que están en Estados Unidos, pero que no tienen regularizada su situación. Efectivamente, y eso tiene un correlato directo respecto a las características de los puestos ocupacionales a los que pueden acceder y del salario, ¿no? Hay mucha vulnerabilidad, me imagino, si eres ilegal, en un país además, ahora como está Estados Unidos y con, digamos, los temas y los debates alrededor de los migrantes mexicanos, ¿no? Exactamente, y así como fue una población flexible ante la crisis que se pudo reacomodar, también fue una población a la que le pegó muy fuerte, Claro. ¿no? Y quizás una última característica, de manera muy resumida, es la cantidad de migrantes que han llegado en la última década del siglo pasado y quizás hasta el primer lustro de este siglo, de migrantes mexicanos, de migrantes latinoamericanos y esta masificación de migrantes centroamericanos. Es decir, eso que generó en el mercado laboral una sobreoferta de población migrante, y eso se ve directamente impactado en las condiciones laborales y salariales. Para ¿no? decirlo, digamos, entre más migrantes y en una condición más vulnerable, paradójicamente hay una depauperización de los propios migrantes, es decir, su situación se hace todavía más vulnerable de lo que era originalmente. Así es, si pensamos en lo que significaba el salario o el poder adquisitivo de los migrantes en los 70 del siglo pasado respecto a estos años cercanos, se depreció más o menos en un 30%. Vale. ¿No? Entonces, cuando pensamos en el impacto que tienen las remesas para la población mexicana y centroamericana, evidentemente hoy en día es otra de las posibilidades, ¿no? Y los costos de vida también aumentaron. Aumentaron los costos de vida de vivienda, de comida, de alimentación, etcétera, pero también aumentó el costo de la propia migración. Y eso no es un factor menor, ¿no? Es decir, aumentó el costo de migrar, la profesionalización del cruce, ¿no? Que hace 10, 15 años atrás uno pagaba y se aseguraba además poder llegar al destino. Ahora los costos son elevadísimos, puede costar $5,000 un cruce en la frontera y no hay esta certeza de que se entregue puerta a puerta al migrante. Aunado a eso, el riesgo del incremento de mafias, claro, y bandas delictivas. La inseguridad que supone el traslado del efectivamente, migrante. Y la extorsión que esas bandas y las organizaciones hacen con los migrantes bajo el supuesto de que el migrante tiene dinero, por eso está migrando. Y un último aspecto de riesgo es también el riesgo de ser aprehendido, encarcelado y deportado, ¿no? Que ha aumentado en la última administración de Obama a niveles históricos la cantidad de deportación, y además son deportaciones con cargos criminales, penales, ¿no? Es decir, criminales bajo los términos de Estados Unidos, pero digamos con cargo penal, que eso implica una sanción mucho más fuerte si hay reincidencia en la deportación. Y una estigmatización, etcétera. Luciana, hablas de esta migración de Sud y sobre todo de Centroamérica, que quiere llegar a Estados Unidos, pero que muchas veces, me imagino, es pregunta, no lo logra.
esa migración hace que México sea un país que podamos considerar receptor, se quedan en México, buscan oportunidades, es decir, ¿qué está pasando por ahí? Eso es interesante porque esta reconfiguración, decía antes, de país expulsor, también nos lleva a pensar entonces en la reconfiguración como receptor. Y me parece que si históricamente México ha sido un país con niveles muy bajos de inmigración, nunca ha llegado a más del 1% de la población. Porque es un país de cruce, digamos, ¿no? Efectivamente. Hoy en día se combina esta situación de tránsito, fruto de lo que decíamos antes de la masificación de la migración centroamericana, obviamente vinculada a cuestiones de guerra civil, cuestiones climáticas, etcétera, junto con este fenómeno de niños no acompañados, de violencia de Centroamérica y violencia en México, que combina entonces un país de lo que se llama país tapón o de migración entrampada, que aunque originalmente no tenía como destino México, pues versus el contexto de salida o de origen, las condiciones pueden ser mejores de donde se salen. Entonces, México hoy combina esa situación de inmigración no primariamente deseada, pero de este flujo que se termina quedando, junto con estos retornados y deportados, que es también una forma de flujo que ingresa a México, otra forma de verlo como receptor de una población que hasta hace muy poco no se recibía, al menos en esos volúmenes, pero también fruto de esta violencia en el país hay nuevos desplazamientos que tienen que ver con migración forzada y con mexicanos que están huyendo de esta propia situación de violencia y los que hoy, digamos, podemos ver un fenómeno bastante nuevo, al menos históricamente, que es aquellos que están pidiendo asilo, ¿no? Entonces, la reconfiguración va más allá de lo que pasa simplemente en la frontera norte, sino en la sur y en el interior de todo México. Es muy difícil hacer predicciones en estos casos, las variables son muchas, los fenómenos sociales son complejos, etcétera, pero a la luz de lo que vemos que sucede en Centroamérica, decías factores climáticos, una sequía enorme y creciente, problemas de inestabilidad política, problemas de inseguridad, problemas, en fin, de ruptura del tejido social. ¿Podríamos suponer, Luciana, que la tendencia a recibir inmigrantes de Centroamérica que quieren llegar al norte pero que se pueden terminar quedando en el país va a acrecentarse en los próximos años? Es como tú dices, es difícil hacer predicciones y mucha gente dice, en realidad cuando estudiamos migraciones siempre hacemos un estudio de lo que sucede después, de una reinterpretación de lo que sucede porque es muy difícil. Claro, hacemos un cálculo y luego nos damos cuenta que quizá no la atinamos. Es quizá uno de los fenómenos más cambiantes que hay, al menos en la sociodemografía, ¿no? Pero evidentemente este es un fenómeno que llegó para quedarse al menos en estos próximos años y que tenemos que pensar, no sé si hay una nueva era, una nueva fase, pero la característica actual es mucho más compleja y más dinámica que la que teníamos antes, donde era más simple pensar a México como un país expulsor y donde el tránsito y la inmigración eran fenómenos prácticamente inexistentes. Hoy esos fenómenos son centrales, hay que atenderlos y urge tomar medidas integrales al respecto. Y esa es mi última pregunta, es decir, ¿ves en el horizonte del presente la preocupación por parte de las autoridades, el diagnóstico adecuado y sobre todo la toma de conciencia de que hay que adoptar políticas públicas para enfrentar este fenómeno? Mira, hoy escuchamos hablar, no solo para el caso europeo, sobre todo esta idea de la crisis migratoria, de la crisis humanitaria, y hay algunos que dicen efectivamente es una crisis global, que no solo se da en Europa, fíjense lo que está pasando aquí, no tenemos que mirar tan lejos, y hay otros que dicen cuidado con eso porque eso puede ser una verdad a media, ¿no? ¿En qué sentido? Si lo vemos como una crisis, como algo emergente, como una tragedia, también nos podemos quedar desde un paradigma de atender lo emergente, lo coyuntural, con medidas cortoplacistas. Okay. Sin embargo, si nos corremos un poco, si decimos, bueno, es cierto, pero en realidad lo que nos falta es pensar en políticas migratorias integrales, binacionales, regionales y no solamente desde lo que le toca a México como país de tránsito. Y eso implica no solamente responder a una tragedia, a una crisis, algo emergente, sino también a atender la violación de derechos humanos, que es el punto nodal que está detrás de todo esto, y estamos hablando de derechos fundamentales como el derecho a la vida o el derecho al asilo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Luciana. En verdad nos has ayudado en muy pocos minutos a tener un panorama de la enorme complejidad de un fenómeno que es presente, que es creciente y que es, en el genuino sentido de la palabra, preocupante, del que nos tenemos que hacer cargo en serio con esta visión de derechos y tomando en cuenta que lo que está ahí involucrado es la vida de miles y miles de personas. Así es. Gracias a usted por habernos acompañado a este programa de Observatorio
Como ha visto, hoy hemos hablado de distintos tipos de movilidades, del derecho a movernos en nuestras ciudades y la necesidad de contar con los medios y la infraestructura para poder hacerlo, y también de las dificultades y problemas que genera el derecho a migrar, el derecho a buscar una mejor expectativa de vida que la que nuestro entorno nos ofrece y desafortunadamente las consecuencias que muchas veces tiene de manera nociva y sentida para las personas que lo intentan. Nos vemos la próxima semana aquí en TV UNAM, como todos los martes a las 9 de la noche.